¿Qué tal? Estamos de vuelta en el canal. En esta ocasión vamos a hacer el unboxing de la unidad SSD, pero no vamos a hacer el unboxing. Te voy a explicar por qué vos necesitas un SSD en tu computadora o notebook. Arranquemos. Te voy a contar por qué vos necesitas instalar esta unidad SSD en tu computadora. En este caso particular, el modelo es la marca Kingston, es el A400, tiene 240 GB de almacenamiento, es un disco SSD que anda bastante bien. No es la única marca, tenés marca como Gigabyte, tenés Crucial, bueno, Kingston, como te nombré. Una de las mejores en SSD son los modelos Samsung. Esos andan rapidísimo, son los recomendables, pero son los más caros. En esta ocasión la unidad SSD que le estoy hablando es de 240 GB. Hoy los SSD que hay en el mercado vienen de 120 GB, 240 GB, 480 o 500, depende de la marca, tiene una capacidad u otra. Y vienen los modelos de 960 GB o también 1 TB. Si bien es cierto que hay unidades de 2 TB y 4, el problema que tienen los SSD que se encarecen un montón comparados a los discos mecánicos. Los discos mecánicos siguen valiendo por gigabyte mucho más baratos que los SSD. Ahora, ¿por qué tenés que cambiar el SSD por este disco mecánico? Ahora, si lo vas a usar en una notebook, obviamente la performance general cambiando un disco mecánico a un disco SSD va a ser total. Te va a cambiar la máquina cuando arrancas, capaz que te arranca en 5 segundos contra 2 minutos. Cuando abrís las aplicaciones, cuando instalas programas, cuando ejecutas aplicaciones pesadas, los tiempos de carga de un disco SSD son abismales comparado a un disco mecánico. Esto se debe a que la interfaz SATA 3 tiene una velocidad máxima teórica de 600 megabits sobre segundo. Estos discos SSD están llegando a una velocidad máxima de lectura y escritura de 500 megabits contra, más o menos en promedio y con toda la suerte del mundo, está entre 80 y 100 megabits sobre segundo. Entonces la diferencia en la velocidad de información es abismal. Entonces, una de las razones principales por qué te recomiendo que vos instales un SSD en una notebook es esa. Otros los motivos importantes en una notebook, obviamente estos discos SSD consumen menos, no mucho menos, pero eso también te ayuda en una notebook a ahorrar batería, y eso está buenísimo. Otro de los motivos importantes de instalar un SSD es la temperatura. Un disco mecánico que tiene un motor hace levantar temperatura, y los discos SSD mantienen la temperatura mucho más baja que un disco mecánico, y eso, tanto una notebook, una PC de escritorio, el tema de temperatura, cuanto menor sea, mejor va a ser y más durabilidad va a tener los componentes. Otra cosa que tiene a favor el disco SSD en una notebook es que al no tener partes mecánicas, vos podés llevarla tranquilo como un celular, porque es como una memoria que tiene adentro. Podés trasladarla en tu casa a la notebook con una tranquilidad de que no vas a perder información. Está guardado toda la información en un disco como si fuera una memoria, como si fuera un celular o una tablet. Entonces no tiene partes mecánicas. El error que comete la mayoría en una notebook con un disco mecánico es creer que podés mover la notebook prendida. Entonces lo que le pasa a la mayoría es que a la larga la notebook lo primero que se le rompe es el disco rígido. La gente confunde movilidad de una notebook con la máquina prendida, que no es así. La notebook hay que moverla en la mochila correspondiente y tener la posibilidad de llevarla a cualquier lado, no cuando está prendida con un disco mecánico. Lo bueno con el SSD es que esto lo vas a poder hacer porque no hay ninguna parte mecánica, entonces no va a haber riesgo de que se pierda información. Y si se cae la notebook por cualquier motivo, sin que se rompa en general la notebook, va a ser menor el riesgo de que pierdas la información en un disco SSD que un disco mecánico, porque esto tiene un disco adentro y tiene dos bracitos, tanto de escritura y lectura, y cuando esos brazos tocan los discos,
chau información, chau disco rígido. El riesgo de perder esa información importante que vos tenés es mayor. Lo primero que se rompe en un notebook la mayoría de las veces es el disco mecánico que tienen adentro. Entonces tengan en cuenta eso para cambiar el disco mecánico a un disco SSD en la notebook. La contra que tiene el disco SSD, que el precio por gigabyte sigue siendo caro con un disco mecánico, por eso las capacidades todavía son más chicas. Hoy un disco normal mecánico está rondando 1 tera y por ese precio conseguís un disco SSD de 240 GB. Esa es la única contra que tiene hoy por hoy. Y si lo llevamos al ámbito de una PC de escritorio, obviamente siempre recomiendo el disco SSD, lo mismo para instalar el sistema operativo y las aplicaciones, y en el disco mecánico de 3,1 lo mismo, almacenar toda la información, inclusive los juegos, más que nada, que el uso que se le da mayor, porque hoy los juegos tienen mucha demanda de capacidad, están rondando los 50 GB, los 100 GB inclusive algunos juegos, y eso te come el disco rígido. No se podría instalar eso en un disco SSD. Entonces, como les decía, en un SSD, en una PC de escritorio, para lo que es juegos no lo recomiendo, salvo que, bueno, ahí sí entraría en juego y les recomiendo poner un disco de 480 GB en el SSD o 1 tera. De ahí no hay problema, instalen los juegos que quieran. El beneficio que tiene los juegos en los discos SSD son los tiempos de carga, va a cargar mucho más rápido el juego, y el tema de carga de texturas en el juego. Cuando estén jugando en el juego va a cargar las texturas mucho más rápida que un disco mecánico. Otra de las ventajas que tiene el SSD es la memoria virtual que utiliza Windows. Cuando se te acaba la memoria física, Windows recurre a la memoria virtual, que en este caso se almacena en los discos. Cuando se termina la memoria física, la memoria recurre a la memoria virtual, que es el disco rígido, y cuando es un disco mecánico, la velocidad que tiene que manejar la memoria y el disco tira abajo la performance de todo el sistema operativo, porque el disco rígido mecánico es mucho más lento que la memoria física. Entonces también te va a beneficiar al tener un disco SSD, porque el acceso a la memoria virtual, que en este caso es el disco, es mucho más rápida que un disco mecánico, y la interacción con la memoria física va a ser mucho mejor. Lo que muchos te recomiendan de agregar más memoria, que te va a hacer más rápido la máquina, es que, si bien es cierto, depende del escenario, porque lo que hace la memoria es que vos tengas más aplicaciones abiertas al mismo tiempo y se almacena en memoria. Pero cuando se acabe esa memoria, sí o sí recurrís a la memoria virtual, y si vos tenés este disco mecánico, por más memoria rápida que vos tengas, te va a tirar la máquina abajo, porque es lenta, porque la máquina no puede, el disco no puede procesar a la misma velocidad que la memoria física. Entonces, ¿es recomendable ponerle memoria Windows? Sí, es recomendable, pero también más recomendable hoy por hoy con estos discos SSD va a ser mucho mejor la performance que si fuera un disco mecánico. Eso también ténganlo en cuenta. Entonces, tanto como la máquina de escritorio como las notebooks, el disco SSD es lo que te va a cambiar totalmente la velocidad y la experiencia de uso en una máquina. Más lo vas a notar en una máquina viejita, aunque tengas SATA 2 o SATA 1 inclusive en los Mother, te va a ir al 100% de la tecnología, y eso está muy bueno. Siempre va a ser más rápido que un disco mecánico, eso tenerlo en cuenta. Así que mi consejo es, si vas a actualizar tu máquina, cambies a un disco SSD. Eso sería el mejor consejo antes de hacerte seguir haciéndote reviews de esto. Si podés poner 240, lo mínimo, bien. Necesitas ponerle 480 GB, sería lo mejor, y de ahí para arriba sería lo ideal. Así que bueno, eso fue todo. Si tienen alguna duda o consulta, déjenme abajo en los comentarios, respondo todas las preguntas, leo todo. Así que dale like al video, también ahí tienen la cuenta Patreon para ayudarme. Suscríbanse, así me siguen apoyando en mi canal. Cada vez somos más, está creciendo, cada vez me ve más gente, les agradezco un montón. Mi nombre es Gastón, de Gastón Tech. Les mando un abrazo. Chau, chau.